tal amigos? Bienvenidos a Leyenda Urbana. Soy Claudia Pérez Reyes y hoy estoy en el Cerro del Chapulín, en la parte que distingue en el Castillo de Chapultepec a las salas históricas del Alcázar, la Casa de Gobernantes. En este programa vamos a conocer muchas de las leyendas que en este lugar acontecieron. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y estamos en un lugar verdaderamente de leyenda. Aquí está cincelada materialmente la historia de México, a veces también a golpe de sangre, pero esto, el Castillo de Chapultepec, representa algo más que una leyenda, algo más que una tradición, yo diría una página de historia de México. Aquí, a 2.400 metros de altura de la Ciudad de México, estuvo alguna vez el primer Teocalli, el primer santuario de los mexicas, en su larga peregrinación en busca del espacio prometido donde instalarían la Ciudad de México Tenochtitlan. Posteriormente, los tepanecas que vivían en Azcapotzalco habrían de expulsar a los mexicas, pero el Teocalli se quedó aquí. Aquí es un espacio mágico. En donde vemos esta torre había el Teocalli. Después, en la época de la conquista, se convirtió en una capilla dedicada a San Miguel Arcángel. Posteriormente, hacia 1842, en la adecuación militar, se construyó la atalaya llamada Caballero Alto y que también fue el primer observatorio astronómico de la nación. Posteriormente, cuando ya llega a la Ciudad de México Tenochtitlan, el poeta Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, le pide permiso al emperador azteca para instalar aquí una casa y contemplar a través de la naturaleza, a través de la belleza de los ahuehuetes, contemplar la poesía misma. Aquí escribió Netzahualcóyotl sus mejores poesías. Pero también Netzahualcóyotl diseñó lo que sería la parte que le daba sustento de agua a la Ciudad de México Tenochtitlan. Salía el agua de la alberca de Moctezuma, la chica, la grande también, y se iba a través de un canal que después se convertía en la Acequia Real. Ahí se podía en su momento dar cauce a la sed de la Ciudad de México Tenochtitlan. En este lugar, que fue dador de vida, porque era donde escurría el agua del Cerro del Chapulín, se formaban unos manantiales con un agua que decían tenía un sabor muy especial, que gracias a la construcción que hizo Netzahualcóyotl, el coyote hambriento, llevaban a través de acueductos agua a la gran ciudad de Tenochtitlan. Años después, para el Porfiriato, el arquitecto Ramírez Arangoiti, el mismo que hizo el cenotafio, construyó unas albercas que funcionaban como baños públicos, una para la clase alta y pudiente y otra para clase más popular. Y bien, aquí podemos ver que solo quedan los restos de lo que eran esas albercas y esas construcciones. Esa agua llegaba en la época virreinal, le siguieron dando el mismo uso de acueducto, hasta la fuente de Salto del Agua y las Mariscalas, allá por Eje Central, lo que era Avenida San Juan de Letrán. Pero también aquí había espacio para la leyenda. Resulta que el emperador Moctezuma Ilhuicamina, conocido como el Flechador del Cielo, de pronto había tenido una visión, había visto una mujer hermosísima que según la leyenda había bajado a través de una estrella. Y entonces los viejos le habían aconsejado a Moctezuma que disparara su flecha al cielo, por eso se le conoce como el Flechador del Cielo, para que así en un momento dado llegara la flecha a la estrella, se derribara la estrella y volviera a ver aquella maravilla de mujer. Durante mucho tiempo Moctezuma hizo el ejercicio, nunca logró alcanzar la estrella prometida y entonces alguien le aconsejó esculpir su imagen, esculpir su rostro justamente en la falda del Cerro del Chapulín, que es donde estamos parados en este momento, y después serían tres más
los tres reyes que le siguieron, los que esculpirían o se esculpiría su imagen en el pie del Cerro del Chapulín. ¿Por qué Moctezuma Ilhuicamina pone su efigie? Bueno, por una razón. Porque se consideraba que si la estrella se había enamorado de él, entonces podía verlo. Es decir, poner su imagen en grande podía hacer más fácil la localización por parte de la estrella. Finalmente, las imágenes se quedaron durante muchos años hasta la llegada de los españoles que la derribaron. Ahora, cuando llegan ellos, lo que se hace en este castillo es básicamente, bueno, lo que sería el antecedente del castillo sería una residencia en donde los virreyes que llegaban en tránsito de España hacia la ciudad de la Nueva España, bueno, pues se quedaban un tiempo mientras se preparaban los festejos para recibirlos. Como era incierta la llegada de ellos al puerto de Veracruz, a lo que se conocía como la Villa Rica de la Veracruz, entonces llegaban al castillo, primero llegaban a la zona de Guadalupe, es decir, lo que hoy se conoce como la Villa de Guadalupe o como la delegación Gustavo Amadero. Posteriormente se instalaban en este lugar, se esperaban a que se asentara, digamos, la noticia de la llegada, se hacía la fiesta de los festejos y posteriormente el virrey Bernardo de Galvez, a iniciativa de su padre Matías de Galvez, había decidido que esto se convirtiera no solamente en un lugar donde llegaran el tránsito para tomar el poder, sino que además se hiciera aquí el cambio de bastón. Es decir, el virrey saliente le entregara el mando al virrey entrante y además el lugar, el que ya era un incipiente castillo, se convertiría en algo así como lugar de descanso para los señores virreyes. En esta parte en donde estoy, en la época prehispánica, era una gruta natural que era la entrada a Mictlán, que era donde estaban los muertos o como entrada al inframundo. Muchos años después, en la época de Porfirio Díaz, se agrandó y se hizo este túnel para accesar al castillo y existe un elevador, el primero de los primeros hidráulicos que hubo en nuestro país para subir y bajar. El castillo de Chapultepec se construye entre 1785 y 1787. La obra se le dedica o se le pide a dos de los ingenieros más notables de su tiempo. Uno de ellos, Miguel Constanzó. Otro de ellos, Manuel Agustín Mascaró. Aparentemente maestro y discípulo uno y otro, por más que Mascaró era teniente de las fuerzas reales, era un agente que estaba al servicio de la monarquía o del virreinato, al servicio del virrey de la Nueva España. Este castillo, de acuerdo con el barón de Humboldt, que nos visita en un momento dado por esas fechas, decía que estaba preparado en alguna forma para un gran asedio. Le llamaba la atención que los cañones o la posibilidad de emplazar cañones daba hacia la ciudad de la Nueva España, pero además había túneles que podían servir en su momento para guardar alimentos durante varios meses. Y entonces todo esto, curiosamente, va a provocar los celos del rey de España. Pensaba en alguna rebelión. El rey Carlos IV pensaba que en cualquier momento podía darse un motín, como se dio con el virrey conde de Galvez, cuando aquella famosa rebelión que llegó hasta el Palacio Nacional, o lo que era entonces el Palacio Virreinal. En este marco, bueno, pues el rey de España le pone una serie de trabas al asunto, no le gusta mucho la idea, porque además resulta que el virrey que construye el castillo, Bernardo de Galvez, es un hombre sumamente popular, quizás el más popular de todos los virreyes. Y entonces Carlos IV decide que este castillo, apenas construido, apenas incipiente, debería ser vendido. Entonces se convoca a las 10 o 12 familias más influyentes de la Nueva España, los Carlos Slim de su tiempo, para que les hagan la oferta. Van heraldos del señor virrey, entonces Flores Maldonado, a decirles que hay una oferta para comprar una casa de descanso preciosa en la falda o en la cima más bien del Cerro del Chapulín. Lamentablemente para el rey de España la oferta no cuaja, no hay mucha gente que tenga 300,000 pesos de aquellos en la Nueva España y entonces se deciden tres cosas. Uno, poner un jardín botánico. Dos, poner el Archivo General de la Nación y tres, hacer corridas de toros en esta
en esta circunvención, vamos, en este espacio, hacer corridas de toros para con el dinero recaudado se pudiera pagar la deuda con el rey. Bueno, finalmente el castillo de Chapultepec pasaría al ayuntamiento de la Ciudad de México y a partir de ahí, bueno, sería parte del escenario del poder. Durante mucho tiempo, pues vamos a encontrar aquí diferentes escenarios. Por ejemplo, a partir de inicios del siglo XIX se va a instalar el Colegio Militar. En el efímero imperio de Maximiliano, pues va a ser esta la residencia de los emperadores y posteriormente va a ser, en la época de Porfirio Díaz, va a ser lugar de descanso del presidente en turno. Porfirio Díaz vivía en una calle del centro histórico de la Ciudad de México, concretamente en la calle de la Cadena, que hoy se conoce como Venustiano Carranza, y bueno, pues él tenía su residencia de descanso en esta zona y posteriormente la va a adoptar como vivienda, ya como residencia oficial del poder. A partir del Manco González, que es el último que vive en el Palacio Nacional, se empieza a adoptar este escenario como residencia pues del presidente de la República. Esto se va a dar hasta el año 1934, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decide que en lo que sería el Rancho de la Hormiga se instale una residencia que se conoce actualmente como Los Pinos. A partir de ahí se trasladan los presidentes de la República a ese lugar y entonces esto queda como un museo de historia, el museo más vivo, el museo más profundo, el museo más importante para conocer la historia de México. El presidente Manuel Ávila Camacho decide mediante decreto realmente dejar asentada la idea de que este lugar esté al servicio del público como un museo para que la gente pueda conocer, pueda vivir, pueda sentir, pueda palpar la historia de México. A mis espaldas está la piedra que, según el mito de los niños héroes, allí cayó Juan Escutia envuelto en una bandera. Y uno de sus compañeros, que fue Ramón Ramírez Arangoiti, mandó construir un cenotafio aquí enfrente en homenaje a ellos. Están los nombres de los 6 niños héroes en esta trágica batalla en la que México perdió más de la mitad de su territorio, 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Septiembre 13 de 1847, el ejército invasor de los Estados Unidos, al mando del general Winfield Scott, había llegado a la Ciudad de México, había entrado por la zona conocida como Lomas de Padierna, se había librado la batalla de Churubusco, había llegado ya a las inmediaciones de Tacubaya, en lo que se conoce como Molino del Rey, y estaba ya al acecho de este que era parte del Colegio Militar y desde luego el castillo de Chapultepec. Bueno, aquí se va a dar una batalla decisiva para que finalmente la bandera norteamericana ondeara en lo alto de este castillo. Estamos hablando de 200 jóvenes, niños aún, uno de ellos tenía 13 años, Agustín Melgar. El resto, bueno, pues no alcanza más allá de 19, 20 años, defendiendo 200 hombres contra 2,500 soldados estadounidenses. De pronto, el batallón de San Blas se integra en la parte conocida como el Molino del Rey, uno de los molinos de Tacubaya, y ahí se libra una batalla decisiva, donde el general Felipe Santiago Xicoténcal, jefe del batallón San Blas, es muerto y finalmente él es el que sí realmente se envuelve en la bandera porque estaba herido, había necesariamente que tapar la herida y así se lo llevan a lo que era el refugio de San Miguel, en la que hoy se conoce como Colonia San Miguel Chapultepec, donde estaba el lugar donde se atendía a los heridos. Ahí muere el general Felipe Santiago Xicoténcal. Viene la defensa del castillo, realmente existieron estos jovencitos a los que la historia les da el calificativo de niños héroes. Bueno, hay testimonios, de acuerdo con los anales, de acuerdo con los archivos del Colegio Militar, de que efectivamente 6 de ellos, por lo menos, sí estaban inscritos. Que esto fuera parte del
de la lucha, que si fue tal como lo cuentan algunos historiadores oficialistas, bueno, eso habría que escarbarlo. Pero por lo pronto, 6 de ellos sí existieron. ¿Quién no tiene constancia de inscripción? Curiosamente, Juan Escutia. Juan Escutia es el hombre que, según la tradición, se sube a lo más alto del castillo, es decir, donde estaba el lugar que se había instalado un observatorio astronómico, que después se trasladaría a Tacubaya, y ahí este muchacho, de acuerdo con la tradición, se envuelve en la bandera mexicana y se lanza hacia las rocas del castillo. Bueno, de él no hay testimonio de que haya sido inscrito en el colegio, del resto sí. Y estoy en el pasillo de los emplomados, viendo los maravillosos vitrales como decoración de la terraza principal o la que da hacia el oriente. Si abriéramos una de las ventanas podríamos ver el Paseo de la Reforma, que fue como nuestra avenida principal después de la República. Y bien, aquí en estos vitrales totalmente muestran o reflejan la doctrina filosófica francesa. Vemos 5 deidades grecolatinas y un estilo neoclásico también. Decía José Luis Blasio, quien fuera secretario de Maximiliano, quien a su vez escribió un libro que se llamaba Diario Íntimo de Maximiliano, decía que Maximiliano se pasaba las tardes en este lugar, le iban leyendo la correspondencia y él contemplaba la belleza de lo que era entonces la región más transparente del aire, el Valle de México. Aquí seguramente Maximiliano planteó o planeó la idea de hacer una calzada que entonces sería la calzada del Emperador y que hoy se conoce como Paseo de la Reforma. En el ínterin entre la muerte de Maximiliano y la llegada de la República restaurada a México, bueno, se conoce este episodio, se le pone de la calzada Santos Degollado, en honor del general justamente Santos Degollado, y posteriormente se queda como calzada de la Reforma. La intención era que Maximiliano tuviera una vía de acceso rápido hacia el Castillo Nacional, hacia el Palacio Nacional, porque, bueno, pues era un tramo bastante largo, bastante farragoso el que tenía que recorrer, a través, primero, de la calzada de lo que era la calzada del Acueducto, lo que hoy es Avenida Chapultepec, y posteriormente por la calzada de la Verónica, lo que hoy se conoce como Circuito Interior y alguna vez se llamó Melchor Ocampo. Bueno, finalmente se abriría este paseo para que bajara impresionante, imponente la carreta, la carroza imperial, llevando a los señores emperadores. Este es el único torreón que había para subir o acceder a donde habitaban los emperadores, el que usaba la servidumbre, que eran alrededor de 100 personas o más. Entre ellas, me contó mi abuelita, que en paz descanse, mi tatarabuela María Munguía fue una de las damas de la emperatriz. Pero ¿cuántas historias hay en torno de este mirador? Aquí se paró alguna vez el barón Alexander von Humboldt y dijo lo siguiente: a la vista de los troncos de ahuehuetes que por su parte se parecen a los sauces llorones del oriente, domina la vista una extensa llanura y campos muy bien formados que corren hasta el país de montañas colosales cubiertas por nieves pérfidas. Al norte, el magnífico santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, construido en las faldas del Cerro del Tepeyac, a cuyo abrigo se crearon algunos destileras y yucas arbóreas. Aquí se veía perfectamente el panorama, aquí se contemplaba la ciudad, los acueductos que salían uno y otro de Chapultepec, uno que iba hacia la calzada de la Verónica, justamente se detenía en lo que era la Tlaxpana, había una fuente conocida como la Fuente de las Sirenas, y de ahí se iba a lo que se conocía como calzada de Tlacopan, hoy San Cosme, para llegar hasta la parte norte de la Alameda, en lo que se conocía como la Fuente de la Mariscala. Otro recorría de la parte de Chapultepec hacia los arcos, lo que se conoce como Arcos de Belén, es decir, la avenida Chapultepec, y posteriormente llegaba hasta lo que fuera el Salto del Agua. Pero bueno, otra de las frases también interesantes
es que Maximiliano, a la vista de la contemplación del valle, decía que así como su castillo en Trieste se llamaba Miramar, porque miraba hacia el mar, ¿por qué no ponerle este castillo Miravalle? Afortunadamente, bueno, no se hizo eco el ayuntamiento de la propuesta de Maximiliano. Pero hay otra frase también que pronunciara José Zorrilla. José Zorrilla era director del Teatro Imperial, es decir, el Teatro Nacional que estaba en la calle de Vergara y que en su momento, bueno, pues había sido el escenario de las fiestas de fin de año en la Ciudad de México. El Teatro Imperial era dirigido por José Zorrilla, el autor de ni más ni menos que de Don Juan Tenorio. José Zorrilla había instalado en este castillo un pequeño teatro para solaz de la emperatriz Carlota Amalia de Bélgica y desde luego de las damas que componían su corte. Bueno, esto es lo que dijo a la vista de esta imagen bellísima el gran poeta José Zorrilla, que no ha visto México desde Chapultepec, no ha visto la tierra desde un balcón del paraíso. En un contexto museográfico, así es como se vería la recámara de la emperatriz Carlota. Están los muebles originales de la época estilo Boulé, que tienen incrustaciones en latón y relieves en bronce, así como la cama, ellos dormían separados, tiene su dosel de adorno en terciopelo, que bueno, era como seguir la tradición o la cultura europea. Este, que es el comedor de Maximiliano y Carlota, nos muestra el esplendor que tuvo en la época del imperio efímero, este castillo de Chapultepec. Estamos hablando de cortinajes a la usanza europea, estamos hablando de vasos etruscos, estamos hablando de estatuas de mármol, estamos hablando de plata, mucha plata, y desde luego la imponente mesa que daba lugar a que daba centro, que daba escenario a este comedor. Después de que Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, mientras su esposa Carlota enloquecía en uno de esos viajes a Europa para conseguir apoyo, todas sus pertenencias fueron devueltas a Austria y algunas quedaron en territorio mexicano. Fueron las que, cuando Benito Juárez hizo un recorrido por las salas del castillo, quiso rematar. Entre esas pertenencias están los pianos. El que es inglés de $150,000 en aquel entonces, lo vendieron en 30,000 pesos a un anticuario estadounidense y el de Carlota estaba extraviado, pero uno de los funcionarios de gobierno, Pallavicini, se hizo pasar por comprador y lo encontró en un bazar de antigüedades en la calle San Juan del Letrán, hoy Eje Central. Y bueno, la vendedora, que era la señora Riverol, le explicó que Lizardi, una de las viudas y damas de la corte de Carlota, lo había heredado cuando murió Maximiliano y se lo vendió en 3,000 pesos. Estamos ahora en el área poniente del castillo de Chapultepec. Cada uno de los presidentes de la República, cada uno de los habitantes del lugar le dieron su propia fisonomía al castillo. Con Venustiano Carranza se le da una armonía mayor al castillo en el momento en que se une lo que se llama el alcázar con el castillo a través de una obra que realiza el gran arquitecto mexicano Antonio Rivas Mercado, integrada en una sola unidad las dos plantas. Posteriormente, el presidente Álvaro Obregón, bueno, pues es el primero que va a hacer un monumento en honor de los niños héroes, un monumento curioso, porque no es exactamente la imagen de los cadetes del Colegio Militar. Estamos hablando de una escultura de Ignacio Asúnzolo, en donde se presenta la patria dolida hasta la parte alta. Ahí está un águila a punto de emprender el vuelo y ahí hay 4 figuras de guerreros aztecas que representan, bueno, la gesta heroica, la lucha del pueblo mexicano por impedir que fuera derrotado por el ejército de los Estados Unidos. Pero bueno, lo interesante del caso es la actitud de esta mujer que está arriba del monumento, que en realidad representa la patria adolorida, tiene el manto que le da fuerza al dolor. Encontramos también aquí una fuente en remedo de aquellas fuentes que adornaban durante muchos años las albercas del castillo de Chapultepec. En la fuente de los suspiros. Encontramos también en la fachada parte de lo que se llama el Art Deco,
es decir, ya una aportación de los propios presidentes de 1930. Por ejemplo, estamos hablando de Plutarco Elías Calles, estamos hablando de Abelardo L. Rodríguez, estamos hablando de Emilio Portes Gil, de Pascual Ortiz Rubio. Por cierto, hay una anécdota con la que quiero finalizar este programa. Resulta que en la época de lo que se llama el Maximato, cuando estaba en el poder el señor Pascual Ortiz Rubio, conocido como el Nopalito, de pronto, a la usanza de los pasquines que se usaban en la Nueva España, alguien llegó a la puerta del castillo de Chapultepec y puso un letrero perfectamente bien pintado, que decía lo siguiente: dado que Plutarco Elías Calles vivía en las lomas de Chapultepec y en realidad él era el jefe máximo de la revolución, el hombre que mandaba por encima de los presidentes, alguien puso un letrero que decía: aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Pues esto fue para usted un pedacito de lo que es la historia del castillo de Chapultepec, situado justamente a la vera de este maravilloso bosque al que le diera forma, fisonomía, estilo, belleza, el hombre que encabezaba a los científicos en la época de Porfirio Díaz, el ministro de Hacienda, José Yves Limantur. Él fue el que edificó las veredas, la calzada de los poetas, él fue el que verificó la Casa del Lago y desde luego los lagos artificiales. Y así es como concluimos este programa Leyenda Urbana. Gracias por acompañarnos. Somos sus amigos Alberto Barranco Chavarría, Claudia Pérez Reyes. Gracias por estar con nosotros.